Nadie cree lo fácil que es hacer esta ensalada de fin de año. Hoy vamos a preparar una ensalada espectacular para despedir el año como se merece. Fresca, cremosa y llena de sabor. De esas que uno prueba y dice, vea pues, esto quedó de lujo. Empiezo con medio repollo o col blanco. Este ingrediente me gusta mucho porque aporta crocancia y volumen a la ensalada. Además es muy rendidor y lleno de fibra, buenísimo para la digestión. Le retiro las hojas que estén feas o marchitas, lo lavo muy bien y luego lo corto bien finito. Puede ser en tiras delgadas o rallado, como más le guste. A mí personalmente me encanta bien finito para que se mezcle mejor con todo. Y aquí le pregunto algo, ¿cierto que entre más delgadito queda más rico? ¿O usted cómo lo prefiere, más grueso o bien finito? Sigo con un mango grande y bien maduro, de esos dulcitos que le dan el toque especial a esta ensalada. Lo lavo muy bien, le retiro toda la cáscara con cuidado y lo corto primero en rodajas y luego en cubos medianos. Este ingrediente es de mis favoritos porque aporta dulzor natural, color y además tiene vitaminas que vienen de maravilla. Dígame en los comentarios, ¿a usted le gusta el mango bien maduro o un poquito más firme? Paso ahora a 125 gramos de fresas frescas. Estas las lavo muy bien bajo el chorro de agua fría y de manera natural las desinfecto con agua y vinagre blanco. Luego les retiro las hojitas y las corto en láminas delgadas. Las fresas le dan frescura, un toque ácido suave y un color precioso a la ensalada. Vea pues cómo va tomando forma esto. Sigo con una manzana roja. La lavo muy bien, la corto en rodajas, le retiro el centro o corazón y las semillas y luego la corto en cubos pequeños. Repito exactamente el mismo proceso con una manzana verde, porque la combinación de ambas me encanta. Una aporta dulzor y la otra un toque ácido que equilibra todo. Y aquí va otra pregunta. ¿Cierto que la mezcla de manzana roja y verde queda deliciosa o usted es más de solo una? Bueno, vea, mientras vamos cocinando, aproveche y haga su parte. Suscríbase, no espere a que se le pase la emoción. Con ese clic usted nos apoya un montón y además queda pendiente de todo lo nuevo que subimos. Hágale con confianza, que esto es para compartir. Ahora corto 125 gramos de queso mozzarella en cubos medianos. Este queso es de mis favoritos para ensaladas porque es suave, cremoso y se integra perfecto sin robarse todo el protagonismo. Además aporta proteína y hace que la ensalada quede más completa y saciable. Llega el momento de combinar todo. Preste atención aquí. En una ensaladera grande agrego primero el repollo, luego el mango, las fresas, la manzana roja, la manzana verde y el queso mozzarella. Solo con ver todos esos colores ya dan ganas de probar, ¿cierto? Pero espere que todavía falta lo mejor. Directamente sobre los ingredientes agrego el aderezo, y aquí no me complico, porque esta mezcla queda increíble. Incorporo 200 gramos de crema de leche y 2 cucharadas de leche condensada. Finalmente agrego 50 gramos de uvas pasas que me encantan porque dan pequeñas explosiones dulces en cada bocado. Dígame algo, ¿usted es del team uvas pasas en la ensalada o de los que las dejan por fuera? Con una cuchara grande mezclo suavemente, con cariño, asegurándome de que el aderezo se distribuya bien y abrace cada ingrediente. No se trata de revolver fuerte, sino de integrar para que quede todo bien balanceado y bonito. Listo, llevo la ensalada a refrigeración por un ratico para que esté bien fresquita, luego sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes asadas, pollo al horno o incluso como plato principal si quiere algo más liviano. También va de maravilla en la mesa de fin de año, como guarnición o como entrada. Vea pues qué versátil. Y bueno, si llegó hasta aquí, de verdad gracias por acompañarme en esta receta. Si le gustó, déjeme un me gusta, comparta este video con alguien que ame las ensaladas tanto como yo y suscríbase al canal para no perderse todo lo que viene, porque aquí seguimos con más ideas ricas, fáciles y hechas con cariño. Cuénteme en los comentarios qué ingrediente fue su favorito de esta ensalada o qué le cambiaría, que yo siempre los leo. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande y que disfrute esta delicia en muy buena compañía. ¡Vamos pues!